Bueno, el día de hoy vamos a volver a retomar un poco el tema de hipertensión portal en el paciente con cirrosis, nueva evidencia. Esta charla ya la hemos realizado previamente. Quisiera volver a darla como para retomar algunos conceptos que tal vez como enfatizarlos más. Y también quisiera presentar con la doctora Isabel, la epidemióloga, hemos estado creando un protocolo de manejo de paciente con cirrosis y asitis recurrente en urgencias también para mostrarlo y pues mostrar la importancia pues y tratar de estandarizar las medidas acá en la clínica. Entonces, cuando hablamos de cirrosis, siempre pues como que tenemos como esta pregunta de cirrosis, cirrosis hepática. Realmente es lo mismo, o sea, los dos términos nos encontramos como términos mesh. Hablábamos de cirrosis o cirrosis hepática, cualquiera de los dos es correcto, y lo que corresponde a cirrosis es un término completamente histológico, donde vamos a ver que es un término que fue introducido hace mucho tiempo, donde vemos una anatomía vascular y una arquitectura hepática completamente destruidas y reemplazadas por fibrosis y nódulos regenerativos. Entonces vamos a ver que la cirrosis como tal, la cirrosis hepática, es un término completamente histológico. Sin embargo, contamos ahora con unas nuevas definiciones, tratando de aproximarnos a ese término histológico, que es el término de enfermedad hepática crónica avanzada compensada. Este término introducido desde hace mucho tiempo, desde el Babeno 6 y Babeno 7, hablamos del paciente que no tiene necesidad, que sin necesidad de biopsia, tiene alta probabilidad de tener cirrosis basadas en la medición de rigidez hepática y plaquetas. Este término va a ser un subrogado de la fibrosis hepática avanzada y cuando hablamos de compensado es que no ha tenido ningún episodio de descompensación, que ya vamos a mencionar cuáles son. ¿Por qué es importante la cirrosis? Porque la prevalencia es muy alta, ¿cierto? En este reporte de 2017, 112 millones de personas en el mundo tenían cirrosis y la importancia también en la mortalidad. 1.472.000 muertes para ese año, el 2019, con un incremento en mortalidad del 10% desde el 2010. Entonces, cada día es más importante, más prevalente y genera mayor impacto en mortalidad. Otra cosa importante es que en el momento en que el paciente se descompensa o presenta su primer episodio de descompensación, ya vamos a ver que la supervivencia va a verse marcadamente disminuida, siendo en un promedio de 12 años en paciente que está compensada y de menos de 1.5 años en el paciente que presenta un primer episodio de descompensación. Entonces vamos a ver que el hecho de que un paciente pase de compensado a descompensado significa un gran impacto en su mortalidad y por eso es tan importante abordar a los pacientes desde un comienzo y tratarlos. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la cirrosis? Vamos a ver dos etapas, la etapa compensada y la etapa de descompensación. La primera descompensación, y dentro de la etapa de compensación tenemos un subgrupo de pacientes que son aquellos que tienen hipertensión portal clínicamente significativa con un gradiente de presión venosa hepática mayor de 10 milímetros. Esos pacientes van a ser el grupo de énfasis porque son los que más tienen riesgo de hacer una primera descompensación, dentro de los cuales contamos ascitis, hemorragia por varices y encefalopatía hepática. Otras etapas de la cirrosis que también se mencionan es el hecho de tener nuevas descompensaciones o futuras descompensaciones que corresponden a descompensaciones sucesivas. Aquel paciente con hemorragia varicela recurrente, ascitis refractaria, PBE, síndrome hepatorenal, ictericia pues ya por disfunción hepática. Y aquel paciente con recompensación, cuando vemos que hay una eliminación del factor etiológico, y este paciente se va a definir porque cumple todas las características, es una resolución de la citis y encefalopatía hepática, sin requerir un tratamiento específico, que tenga ausencia de hemorragia por varices en los últimos 12 meses y que tenga una mejoría persistente de la función hepática. Este paciente ya va a estar recompensado. Entonces, en la fisiopatología de la hipertensión portal, lo que tenemos es que ya sabemos que la anatomía hepática va a estar completamente distorsionada, reemplazada por tejido fibroso. Hay un componente estructural que es aquella de la fibrosis, pero también funcional por un aumento en la resistencia vascular hepática, y esto genera hipertensión portal, que de manera consecuente genera una vasodilatación arterial esplácnica. Esto de por sí aumenta el flujo portal, incrementando presión portal, y el hecho de que haya vasodilatación esplácnica hace que haya una disminución en el volumen arterial efectivo, hipotensión, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de sodio y agua y, de manera consecuente, aumento del gasto cardíaco, un estado hiperdinámico y mayor hipertensión portal. Para definir hipertensión portal de paciente con cirrosis, hablamos de más de 5 milímetros de mercurio en el gradiente de presión venosa hepática.
Entonces, ¿cómo se mide la presión portal? Realmente hacemos un gradiente, no medimos términos absolutos para evitar, para eliminar la influencia de los cambios de presión intraabdominal en estos valores. Entonces, por eso vamos a medir, vamos a restarle a la presión venosa portal la presión venosa hepática. Y con eso vamos a tener el gradiente de presión venosa portal y digamos que en términos de medición, el gol estándar con el que contamos hoy en día es hacer este gradiente de presión venosa hepática, donde contamos con el hecho de que tenemos la medición de la presión venosa portal a través de los sinusoides, entonces hacemos una cuña, ¿sí? Una cuña de presión venosa hepática y a esta le restamos la presión venosa hepática libre y con eso hacemos el gradiente de presión venosa hepática, que es el gol estándar para medir presión portal. También contamos con otros métodos de medición de presión venosa hepática, de presión portal, perdón, a través de la ecoendoscopia. Esta medición es directa, se hace una punción directamente en la vena porta. Sin embargo, lo que ya sabemos es que pueden haber cambios que alteran su precisión por los movimientos respiratorios. Entonces, por eso sigue siendo el gol estándar la medición del gradiente. Hay unos términos físicos que nos sugieren de hipertensión portal clínicamente significativa que me gustaría pues que hiciéramos énfasis, es aquel paciente con eritema palmar que tiene vasos venosos colaterales, el caput medusa, ¿cierto? Los angiomas en araña, que también miramos las varices esofágicas, varices gástricas, o que tenga en la anatomía, en los TACs, por ejemplo, shunt portosistémicos y también esplenomegalia. Todos esos son surrogados de hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces hay una forma de medir pues, hipertensión portal clínicamente significativa de manera no invasiva y es a través de las imágenes. Tenemos la ecografía, donde contamos con las pruebas de rigidez hepática, el Doppler, tenemos el TAC, tenemos la resonancia y a través de estas mediciones no invasivas podemos hacer como una asociación de hipertensión portal clínicamente significativa en nuestro paciente, un diagnóstico de esta condición, y teniendo en cuenta pues, que cada una de las ayudas diagnósticas va a tener ciertos potenciales. Por ejemplo, en el Doppler vamos a poder evaluar trombo a nivel esplácnico, en la elastografía también podemos, si tenemos una elastografía que es asociada a ecografía, podemos mirar trombo y rigidez. En el TAC lo que miramos también trombo, cambios morfológicos, pero acá no miramos rigidez. Y en la resonancia contamos con casi que la mayoría de las medidas, incluyendo la elastografía. Entonces, con todas estas medidas no invasivas también podemos mirar hipertensión portal clínicamente significativa. Desde el Babeno 7 hemos introducido este término de la regla de los 5, donde hacemos uso de la rigidez hepática y el conteo plaquetario para saber si un paciente tiene enfermedad hepática crónica avanzada compensada, que es el término pues, que es un rogado de cirrosis a nivel histológico que ya hemos introducido. Entonces, si tenemos un paciente con una medición de rigidez hepática menor a 10, excluimos en este paciente una enfermedad hepática crónica avanzada compensada. Si tenemos un paciente con mayor de 15 kilopascales de su rigidez hepática, asumimos que hay una enfermedad hepática crónica avanzada compensada. Si es un paciente con más de 25 kilopascales en la rigidez hepática en la elastografía, asumimos que ese paciente tiene una hipertensión portal clínicamente significativa si es de causa viral y si es de causa alcohólica. Y aquellos pacientes que no son obesos con NASH, porque en pacientes con obesos con NASH, la elastografía va a ser menos precisa. ¿Listo? Y en aquellos pacientes entre 10 kilopascales y 20 kilopascales usamos el recuento plaquetario para poder ayudarnos de hacer como una asociación entre paciente que tiene una enfermedad hepática crónica avanzada con posibilidad de hipertensión portal clínicamente significativa o con varices de alto riesgo según el Babeno 6. Entonces, hacemos ya en esos estadios intermedios el uso del recuento plaquetario. Entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos la elastografía para hacer tamización de hipertensión portal clínicamente significativa? Pues podemos hacer monitorización con la endoscopia, ¿cierto? Que es algo que se venía haciendo mucho y es paciente con cirrosis, vamos a tamizar varices esofágicas con la endoscopia. Siempre y cuando no encontremos otros surrogados de hipertensión portal clínicamente significativas que sugieran esta condición y que no haga necesario hacer la endoscopia, porque el tratamiento va a ser el mismo, que ya vamos a ver que es el beta-bloqueador no selectivo. Entonces, en esos pacientes, si vemos que en las imágenes ya tenemos una recanalización de la vena umbilical, un túnel esclerorenal, unas colaterales portosistémicas, un flujo hepatofugal en la vena porta principal, en el Doppler, esos pacientes, pues ya tenemos como ese diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa
asociada pues, a, si es posible, también una prueba de rigidez hepática y no necesitamos hacer la endoscopia. Pero pues en el caso de que no lo contemos con la elastografía, una posibilidad con la que continuamos contando es la endoscopia. Entonces, para hablar del Baveno 7, este consenso se realizó en el 2021, en octubre, en Baveno, donde se discutió la fisiopatología, el diagnóstico, la evaluación invasiva y el manejo de la hipertensión portal. En este consenso, los expertos se reunieron y empezaron a hablar de todos los temas importantes en hipertensión portal, tanto la medición, las pruebas no invasivas, hicieron mucho énfasis en las pruebas no invasivas, lo que es la cura etiológica, las terapias no etiológicas, la prevención de la primera descompensación, el manejo del episodio de hemorragia varicial, la prevención de futuras descompensaciones y algunos otros temas como la trombosis esplácnica y otros trastornos vasculares. Pero lo más importante en el Baveno 7 fue el cambio de paradigma en el diagnóstico y manejo de la hipertensión portal. El foco cambia del diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa, ¿cierto? Independientemente de la presencia o no de varices, con la intención de modular la hipertensión portal clínicamente significativa antes de que progrese más allá de la hemorragia por varices. Entonces ya no estamos enfocándonos solamente en detectar al paciente con varices, sino aquel paciente con hipertensión portal clínicamente significativa que va a desarrollar a futuro otras descompensaciones diferentes a las varices, como la citis y la encefalopatía. ¿Listo? Entonces, el cambio de paradigma se basa en eso, en el diagnóstico de la hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, son ese grupo de pacientes que tienen este gradiente venoso hepático mayor a 10 milímetros de mercurio que tenemos que identificar y tratar tempranamente. Esto fue todo basado en el estudio PREDESI, donde cogieron pacientes cirróticos con hipertensión portal clínicamente significativa, que no tenían varices de alto riesgo, y se les aleatorizó a recibir beta-bloqueador no selectivo o placebo, y ellos evaluaban el desarrollo de la primera descompensación. En ese estudio, ¿qué se encontró? Que aquellos pacientes que estaban con el beta-bloqueador no selectivo tenían una menor incidencia con un RNT de 9 de presentar ascitis sobre todo como primera descompensación, y recordemos que la ascitis es la descompensación que hoy en día genera más mortalidad y mayor comorbilidad en los pacientes. Por eso fue tan importante el impacto de ese estudio y el cambio del paradigma que se hizo en el Baveno 7 a raíz del mismo. Otra cosa que tenemos también con el beta-bloqueador no selectivo es impacto en mortalidad. Aquellos pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa que reciben beta-bloqueadores no selectivos también tienen una reducción en mortalidad. No solamente en el primer evento de descompensación, sino también en mortalidad. Entonces, ¿cómo actúan los beta-bloqueadores no selectivos? Actúan en todos los mecanismos que hemos mencionado de la fisiopatología de la hipertensión portal, disminuyendo el gasto cardíaco, disminuyendo la vasodilatación esplácnica y de manera también adicional el carvedilol, a comparación de los beta-bloqueadores no selectivos tradicionales, también influye en la resistencia vascular intrahepática a nivel dinámico. Entonces, siempre preguntan, ¿cuál es mejor? ¿El beta-bloqueador no selectivo tradicional, como el propanolol, o el naigolol, o el carvedilol? Continuamente los estudios han demostrado que el carvedilol es mejor disminuyendo presión portal comparado con los beta-bloqueadores no selectivos tradicionales. Entonces, es el gol estándar en este momento para manejo de presión portal clínicamente significativa es el carvedilol. Entonces, ¿cuál es la conducta? Paciente con hipertensión portal clínicamente significativa, con cirrosis, hipertensión portal clínicamente significativa, lo identificamos a través de las imágenes que he mencionado pues, a lo largo de la charla, e iniciamos el carvedilol si tiene tolerancia y si no hay ninguna contraindicación para recibirlo. ¿Qué dosis usamos? Usualmente dosis menores a las que se usan en otras condiciones como la hipertensión arterial o la falla hepática o la falla cardíaca. Entonces, iniciamos con dosis bajitas de 6.25 miligramos al día, se puede repartir en dos dosis o darla en una sola. Hacemos una titulación en 3 días para mirar si el paciente lo tolera y hacemos un ajuste según meta de presión arterial y no meta de frecuencia cardíaca. Y si el paciente tiene otra condición, como en un 30% de los casos, como sucede en pacientes con cirrosis que también tienen hipertensión arterial, podemos ajustarlo a 25 miligramos al día. ¿Listo? Pero por lo general son 12.5 miligramos al día las que se usan en esos pacientes. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para saberlo y tenerlas en cuenta? Asma o bloqueo AB de segundo y tercer grado, difusión del nodo sinusal, bradicardia extrema, para iniciar pues, con seguridad este medicamento. Entonces, cuando suspendemos este beta-bloqueador no selectivo por mucho tiempo, también cuando yo me estaba formando en el pelo, hablamos de la teoría de la ventana.
Entonces, decíamos, paciente con CHI-C, con ascitis refractaria, ya no se beneficia del beta-bloqueador porque aumenta mortalidad y se lo quitábamos. Ya no se hace, pues realmente los estudios que han salido a futuro y analizando los estudios previos, miren que los pacientes en los estudios que demostraban mayor mortalidad con el beta-bloqueador no selectivo en pacientes con cirrosis y ascitis refractaria eran porque la mayoría de los pacientes tenían una dosis bastante alta de beta-bloqueador no selectivo, 60 miligramos cada día, el 46.7% de los pacientes. Entonces, esos pacientes no toleraban el beta-bloqueador no selectivo y obviamente pues había un aumento de mortalidad. Pero los estudios posteriores, ya con dosis ajustadas de beta-bloqueador no selectivos a tolerancia, a presiones y a metas de presión y no de frecuencia, han demostrado que no hay un impacto en mortalidad comparado con los que no reciben el beta-bloqueador no selectivo en esta población de pacientes con ascitis refractaria. Incluso se benefician en mortalidad siendo y cuando, miren acá, que la presión arterial no baje por debajo, en este caso, de 82 milímetros de mercurio. Entonces, el impacto de mortalidad del beta-bloqueador no selectivo en pacientes con cirrosis, ascitis refractaria y descompensación importante va a verse disminuido en el momento en el que baja la presión arterial menor a 90 milímetros de mercurio. Entonces, esos pacientes se les debe suspender el beta-bloqueador no selectivo, sobre todo pues el carvedilol, cuando hagan hipotensión persistente o presenten un evento adverso. Se disminuye la dosis del carvedilol, se puede ajustar y cambiar a otro beta-bloqueador no selectivo, ¿cierto? Propanolol o nadolol, y si definitivamente no lo tolera, se suspende. Entonces, la ventana se va a ver ahora ya no es por ascitis refractaria, sino por hipotensión persistente. Ahora, ¿cuál es el impacto del beta-bloqueador no selectivo en varices esofágicas de alto riesgo? Resulta que sí, podemos hacer profilaxis primaria en pacientes cirróticos, prevención primaria de hemorragia varicial, ya sea en varices de alto riesgo, ya sea con beta-bloqueador no selectivo o con ligadura, se pueden las dos cosas. ¿Cuáles son las varices de alto riesgo? Aquellas varices grandes o cualquier tamaño que tenga puntos rojos o que estamos en un contexto de un CHI-C. Se pueden dar las dos cosas, pero realmente, ¿cuál es la mejor? Cuando analizamos los estudios, hemos encontrado, cuando se comparan las dos estrategias de manejo en profilaxis primaria, se ha demostrado, se ha encontrado que hay una tendencia en mortalidad cuando se prefiere la ligadura sobre el beta-bloqueador no selectivo. Y adicionalmente, no solamente tendencia en mortalidad, sino también efectos adversos. Esos pacientes pueden tener mayores desarrollos de úlceras esofágicas, sangrados, perforación esofágica y muerte. Entonces, no significa que no se pueda ligar a esos pacientes, sino que también, cuando hablamos de beta-bloqueador no selectivo en el paciente con cirrosis y descompensaciones consecutivas, también hay impacto en mortalidad. Entonces, si tenemos un medicamento que disminuye mortalidad, que no evita descompensación y que no aumenta y que no hay esa tendencia de mortalidad con la que se ha visto, digamos que la ligadura, ¿cierto? Entonces uno preferiría dar en esos pacientes el beta-bloqueador no selectivo. No significa que no se pueda hacer la ligadura, pero si se hace, es muy importante que se repita cada 4 semanas hasta erradicar las varices, ¿cierto? Y hacer una nueva endoscopia cada 6 a 12 meses hasta que vuelvan a aparecer y volver a hacer tratamiento adicional. O sea, esos pacientes que se les escoge con profilaxis primaria la ligadura deben hacerse endoscopias cada 4 semanas hasta erradicarlas. Eso no se puede, digamos, una vez y ya no más. Hay que erradicar las varices esofágicas. Entonces, ya hablamos como del paciente con hipertensión portal clínicamente significativa, ahora vamos a hablar del paciente que no tiene hipertensión portal clínicamente significativa y que también tiene cirrosis. Esos pacientes, ¿cómo se manejan? Entonces, esos pacientes debemos tamizar hepatocarcinoma como el resto de los pacientes. Cada 6 meses hacemos también tamizaje de trombosis portal. Monitorizamos el momento en que ya empiezan a hacer signos de hipertensión portal clínicamente significativa. Esos pacientes no se benefician de beta-bloqueador no selectivo y se hace un manejo de factor etiológico, ya sea la hepatitis viral, ya sea el NASH, ya sea la hepatitis autoinmune, todos los manejos de factor etiológico en estos pacientes. Ya hemos hablado como de todos los temas de medición de hipertensión portal, de tratamiento no invasivo, de la cura etiológica, de la prevención de la primera descompensación. Ahora vamos a hablar de un tema que me parece muy importante, que aprovechando que están acá los médicos de urgencias, de hemorragia varicial y prevención de futuras descompensaciones. Tenemos un protocolo institucional para que lo tengan en cuenta, que es este en Almera, en paciente con cirrosis hepática, el episodio de hemorragia varicial. Entonces, nos llega ese paciente con antecedentes de cirrosis o con sospecha alta de cirrosis porque tiene un componente importante de consumo de alcohol,
tiene plaquetas bajas, tiene angiomas en araña, ascitis, bueno, tiene todos los criterios clínicos para no sospechar cirrosis o tiene un antecedente de cirrosis. Este paciente con hemorragia gastrointestinal se hace una anamnesis, examen físico, laboratorios y cultivos y se empieza una reanimación restrictiva. Hacemos manejo de vía aérea, respiración, circulación, hacemos reemplazo de volumen con cristaloides o coloides, ya sea el caso, de manera restrictiva, ya vamos a ver por qué, y hacemos una transfusión con un umbral de 7 gramos para una meta de 7 a 9 gramos en el contexto pues, de anemia. Iniciamos de manera inmediata, según guías, y pues el protocolo institucional también lo tenemos, de manera inmediata, lo más pronto posible. Los estudios indican que temprano, el inicio del vasoactivo de manera temprana son 6 horas del primer episodio de hemorragia gastrointestinal, o sea que hay que empezarlo lo más pronto posible. Y también iniciamos la profilaxis antibiótica. En este contexto tenemos la ceftriaxona o la ciprofloxacina si estamos en un paciente que no tolera la vía oral, o la norfloxacina en un paciente que la tolera. Listo. En dosis de tratamiento, ¿no? 400 miligramos cada 12 horas. Este paciente, entonces, se indica hacer una endoscopia temprana, ojalá en las primeras 12 horas. En este contexto ya se confirma que se trata de una hemorragia varicial y se hace tratamiento endoscópico, que en este caso es la ligadura, ¿cierto? Es el gol estándar de manejo. Y a esos pacientes se les mantiene el vasoactivo entre 3 a 5 días, en los estudios más recientes, 72 horas es suficiente, y también se les culmina el tratamiento antibiótico una vez se controla el sangrado gastrointestinal. Después del control del sangrado, hay un porcentaje muy alto de pacientes que definitivamente ya lo controlan y se les hace la profilaxis secundaria, que ya vamos a ver cómo es, o aquellos pacientes que continúan con sangrado van a ser aquellos pacientes que van a ser candidatos a un tips de rescate. Recomendaciones prácticas para el manejo de sus pacientes. Lo que hablábamos anteriormente, ¿cuándo iniciar el vasoactivo? Las guías son muy claras. Cuando el paciente se presente con una hemorragia gastrointestinal con sospecha de cirrosis o antecedente del mismo. Esto con miras a evitar mortalidad, o sea, cuanto más rápido abordemos a los pacientes, mejoramos mortalidad, pero también mejoramos los hallazgos endoscópicos. Se ha demostrado persistentemente que si hacemos un manejo temprano con el vasoactivo, en el momento de la endoscopia va a haber mayor éxito terapéutico. Entonces, sí, hay que iniciarlo de manera temprana. Evite empeorar la hipertensión portal. Entonces, aquellos pacientes con hipertensión portal o con hemorragia gastrointestinal, no lo llenemos de albúmina, no lo llenemos de líquido, hagamos transfusiones restrictivas, porque se ha demostrado que aumentar líquidos, incluso solamente cristaloides, en infusión, la presión portal aumenta, y si aumenta la presión portal, también sangra. Entonces, lo necesario para mantener los signos vitales estables y sin llegar a excedernos en aumentar la presión portal. ¿Cuál vasoactivo? Desde el 2014 en este estudio se demuestra, es un RCT, el único RCT con el que contamos y pues es suficiente para saber que cualquiera de los 3 vasoactivos con los que se dispone pues en el mundo sirve y impacta tanto en éxito terapéutico como en mortalidad. O sea, cualquiera de los 3 está bien usarlo, pero vamos a mirar que aquellos pacientes mayores de 30 años con enfermedad coronaria, con enfermedad arterial crónica, que han tenido antecedentes de arritmias o que han tenido antecedentes de ACV, es mejor iniciarles el octreotide. ¿Listo? ¿Por qué? Porque con la terpresina pueden desarrollar esos efectos adversos y empeoramos una situación. En este contexto, si vamos a iniciar un vasoactivo, hay que suspender el beta-bloqueador no selectivo. No vamos a hacer, o sea, los beta-bloqueadores no selectivos impactan también a nivel esplásmico, pero se escoge uno de los dos, o el vasoactivo o el beta-bloqueador no selectivo. En el contexto de una hemorragia varicial, suspendemos el beta-bloqueador no selectivo temporalmente e iniciamos el vasoactivo. A todos les damos antibiótico. A todo paciente con cirrosis y hemorragia gastrointestinal, todos esos pacientes se benefician de una profilaxis antibiótica. Los estudios donde se demuestra impacto en mortalidad, resangrado, hospitalización prolongada, ¿cierto? En esos pacientes se seleccionaban pacientes no solamente con hemorragia varicial, sino también con hemorragia gastrointestinal de cualquier tipo. Entonces el antibiótico se deja si no es, así descartemos que la hemorragia es varicial, que no es varicial, perdón, si es una hemorragia por una úlcera péptica, continuamos el antibiótico porque esos pacientes también tienen el beneficio en mortalidad, en resangrado y en hospitalización prolongada. Como vemos acá, entonces, no sé.
como vemos acá. Entonces, la profilaxis antibiótica no solamente impacta en resangrado, sino también en mortalidad. Entonces, pacientes, tratemos de, a todos, iniciarles el antibiótico profiláctico. Hay una controversia hoy en día y es aquellos con Chailá. Se han venido haciendo estudios retrospectivos y lo que se ha demostrado es que en esos pacientes con Chailá puede que no sea tan beneficioso el impacto en resangrado y en mortalidad, ¿sí? En estudios pues ya retrospectivos, y en el año pasado, en el consenso de Austria, en el Congreso de Patología Europeo, este investigador, Anani Gupta, llevó un estudio de 108 pacientes con pacientes con Child A, que se les inició ceftriaxona y se comparó a aquellos que no se les iniciaba ceftriaxona como profilaxis antibiótica, demostrando que realmente no había un impacto ni en incidencia de infección, ni en resangrado, ni en mortalidad decimal. Eso es un abstract, estamos esperando el estudio ya definitivo, pero por ahora, hasta no tener mejor evidencia, vamos a continuar dando la profilaxis antibiótica en los pacientes para prevenir mortalidad, resangrado y hospitalización prolongada. Y finalmente, ¿cómo se hace la prevención secundaria? Se hace dual, se hace con ligadura. Entonces, el paciente, después de que sale de la hospitalización, a las 4 a 6 semanas hay que hacerles otra vez otra endoscopia, erradicar las varices que hagan falta, porque en un primer momento solamente se ven algunos vasos dilatados, se ligan, pero luego ya aparecen otros, entonces hay que terminar de ligarlos y hacemos el tratamiento con el beta-bloqueador no selectivo, dual, porque se ha demostrado que la terapia dual, comparado con la monoterapia, mejora también en mortalidad y en el resangrado. Los mensajes para llevar. Primero, identificar al paciente con hipertensión portal clínicamente significativa para tratarlo tempranamente. El carvedilol en cirrosis se formula en dosis más bajas que otras entidades para mejor tolerancia y para impactar en la primera descompensación y en supervivencia. Podemos iniciar beta-bloqueador selectivo como profilaxis primaria en pacientes con varices esofágicas de alto riesgo, evitando las complicaciones post-ligadura. La recomendación es suspender el beta-bloqueador selectivo cuando hay hipotensión sostenida y efectos adversos, y estandaricemos el manejo de pacientes con hemorragia variceal con las recomendaciones prácticas que tenemos hoy y en el algoritmo institucional. Finalmente, lo que les traía para hoy es este protocolo de asitis recurrente en pacientes con cirrosis que desarrollamos acá en la clínica en urgencias. Eso con el objetivo, porque esos pacientes vienen continuamente a hacerse paracentesis evacuatorias, entonces la idea era hacer algo que fuera rápido, como en Europa vemos muchos hospitales día de pacientes con cirrosis, entonces es tratar como de ameliorar un poquito esta carga de enfermedad que tienen los pacientes, abordarlos de manera rápida y facilitarles mucho más las cosas a ellos también. Y no solamente a ellos, sino también a nosotros, porque también tenemos un abordaje claro, atendemos a los pacientes de manera rápida y se despachen fácilmente. Entonces, ese fue el objetivo de este algoritmo. Esos pacientes, casi que siempre, cuando se hospitalizan aquí en la clínica, yo les dejo una orden cuando yo veo que, bueno, ese paciente va a regresar por una citis recurrente, se les da una orden de que requiere paracentesis diagnósticas evacuatorias por urgencias. Entonces, por lo general, ese paciente va a llegar con su orden de ingreso por urgencias con esa indicación y siempre siempre por protocolo se les avisa que vengan en ayunas para que no haya pues como dificultades, aunque realmente no se necesita ayunas para la paracentesis, pero pues en consenso con radiología, esos pacientes van a llegar en ayunas. Miramos si tiene fiebre, si tiene sangrado, si tiene encefalopatía, además periféricos, algún otro tipo de hallazgos clínicos como derrames, ¿cierto? Hacemos la orden de la paracentesis diagnóstica evacuatoria con el citoquímico y el GRAM y hacemos un drenaje del líquido acítico, lo que más se pueda, hablamos con radiología, en consenso, esos pacientes que están con inestabilidad hemodinámica de pronto, vamos a tratar de sacar menos de 6 litros, pero el resto de pacientes se saca lo que más se puede. Después de que el paciente sale de la paracentesis, revisamos cuánto fue el drenaje. Si el drenaje fue mayor de 5 litros, se hace la reposición de albúmina, como ya la sabemos. Después de 5 litros, 8 gramos por cada litro removido. Y miramos el recuento por morfonucleares. Si ese recuento por morfonucleares es mayor de 250, ese paciente tiene una neutrocitis equivalente pues, a una peritonitis bacteriana espontánea y se debe hospitalizar. Y inmediatamente colocar su antibiótico según la epidemiología y pues también pues obviamente la conversación del paciente. Si este paciente tiene menos de 250 polimorfonucleares, le damos alta con cita con hepatología. Entonces todo eso con miras a agilizar. Hablamos con laboratorio, en laboratorio esos citoquímicos se demoran 1 hora en salir, así que no es necesario esperar 3 horas para que salga el citoquímico, en 1 hora debería ya estar el resultado de ese citoquímico
y hacemos la reposición de albúmina, inmediatamente salga el drenaje, en radiología esos pacientes los cogen rapidito y hacen el drenaje muy oportunamente. Entonces, realmente no debe haber ningún problema pues en demora, porque todo está como súper organizadito para que esos pacientes se atiendan lo más rápido posible. La idea es que antes de las 7 de la noche ya estén en su casita, ¿cierto? Pues, o bueno, a menos como con indicación de algo. ¿Por qué hacemos un estudio de citoquímico en toda paracentesis? Porque lo que se ha venido estudiando es que esos pacientes con peritonitis bacteriana espontánea no son sintomáticos, o sea, realmente la sensibilidad para el diagnóstico es muy bajita, de menos del 50%, o sea, no vamos a detectarlo a simple vista ese paciente con peritonitis bacteriana espontánea. Otra cosa es que cada vez que a un paciente con cirrosis y ascitis le hacen una paracentesis, tienen un riesgo del 2% de hacer una peritonitis bacteriana espontánea. Esos pacientes que se hacen paracentesis cada 15 días, pues, o cada 10 días, obviamente el riesgo es muy alto de hacer una peritonitis bacteriana espontánea. El tratamiento temprano reduce mortalidad y también reduce hospitalización, tanto mortalidad intrahospitalaria como mortalidad a largo plazo. Otra cosa es que esos pacientes que tienen líquido de alto riesgo, por lo general, no les dan el tratamiento adecuado con su profilaxis primaria, a veces no son detectados adecuadamente. Entonces, el hecho de que esos pacientes se detecten en el momento de la paracentesis es muy bueno. Y finalmente, el hecho de tomar un citoquímico de líquido acítico es muy barato y nos previene una hospitalización mucho más costosa. Básicamente son las razones por las cuales hacemos conteo de líquido, citoquímico de líquido acítico cada vez que se hacen paracentesis evacuatorias en esos pacientes. Y listo, esto es lo que les traía para hoy. Espero que les haya gustado y que haya quedado clarita la cosa. Preguntas.